epístola, hermanos, ¿a quién dijimos que va dirigida? ¿A quién va dirigida esta epístola, hermanos? ¿No recuerda? Dijimos que a las iglesias que estaban en donde, en el Asia Menor, ¿sí? A las iglesias, hermanos, que se encontraban en el Asia Menor. Yo no sé si usted ha leído el libro de Apocalipsis, hermanos, pero Juan le escribe también Apocalipsis a las iglesias de ¿quién? Del Asia Menor, ¿sí? También, hermanos, ¿sí? Hermanos, ¿cuál es el motivo por el cual Pedro escribe esta epístola? ¿Alguien lo recuerda? ¿Por qué escribe el apóstol Pedro esta epístola a las iglesias que se encuentran en el Asia Menor? ¿No recuerdan? También lo dijimos, hermanos. Dijimos, hermanos, que la iglesia comenzó a ser ¿qué? Perseguida. Comenzaron a ser perseguidos, hermanos, y lo que ocurrió como resultado de esta persecución fue que la iglesia comenzó a ¿qué? Comenzó a huir, hermanos, ¿sí? Salieron de la comodidad en donde se encontraban allí en Jerusalén, comenzaron a huir, hermanos, ¿sí? Y se dirigieron hacia ¿dónde? Hacia el Asia Menor, hermanos, ¿sí? Estaban escapando de esa persecución, hermanos, tan tremenda, tan intensa. ¿Recuerdan por qué dijimos que se había desatado la persecución? La semana pasada lo dijimos. ¿Se acuerdan que dijimos, hermanos, que había ocurrido un incendio, hermanos, en Roma? ¿Sí recuerdan ustedes? Aproximadamente por el año 64, hermanos, después de Cristo, ocurre un incendio tremendo en la ciudad de Roma, hermanos, ¿sí? Y entonces Nerón, hermanos, Nerón, que es el emperador en función, ¿culpa a quién? Culpa a los cristianos, hermanos. Culpa a los miembros de ¿qué? A los miembros de la iglesia. Y entonces, hermanos, se desata una persecución contra la iglesia del Señor Jesucristo. Yo les decía la semana pasada, hermanos, que los arrojaban ¿a quién? A las fieras, que los arrojaban a los gladiadores en el Coliseo Romano, hermanos. Yo les decía también, hermanos, que Nerón, hermanos, los untaba con una brea y los hermanos los amarraban en maderos, hermanos, para incendiarlos, para que sus jardines, hermanos, fueran alumbrados. ¿En dónde? En el transcurso de la noche, hermanos. La persecución que se desató fue tremenda, ¿sí? Esta iglesia, hermanos, se encuentra en el Asia Menor. Son, hermanos, miembros de la iglesia que están siendo ¿qué? Que están siendo perseguidos, hermanos, ¿sí? Hay una disposición de parte del César, hermanos, ¿para qué? Para perseguirles donde quiera que se encuentren. ¿Cuál fue, hermanos, el delito por el cual se les perseguía? Se les acusaba de haber iniciado este incendio, hermanos, que quemó 7 provincias de la ciudad de ¿qué? De la ciudad de Roma. Hermanos, la historia dice y culpa a Nerón de haber comenzado este incendio, porque en el lugar, hermanos, que fue el centro del incendio, Nerón, hermanos, construyó un palacio, hermanos, un palacio que fue edificado con oro y con ¿qué? Y con mármol, hermanos. El área más devastada del incendio la ocupó él, hermanos, para edificar ¿qué? Este palacio. Bueno, hermanos, lo que nosotros podemos ver es que Pedro escribe esta epístola, hermanos, tanto a judíos que están siendo perseguidos como a gentiles, hermanos, ¿sí? Y hermanos, estos hermanos que están siendo perseguidos se encuentran ¿en dónde? Se encuentran en el Asia Menor, hermanos. ¿Se acuerda alguien, hermanos, de alguna iglesia de las que están por ahí en el Asia Menor? ¿No? ¿Nadie recuerda? ¿Alguna iglesia de las que se encuentran ahí en el Asia Menor? Hermanos, pues está la iglesia de Galacia, está la iglesia de Filipos, está la iglesia de Sardis, están varias, hermanos, iglesias que se encuentran en esta provincia de ¿qué? Del Asia Menor. Y es a estas iglesias a las que les escribe ¿quién? El apóstol Pedro, hermanos, ¿sí? Pedro, hermanos, muere alrededor del año 67, hermanos, año 68 después de Cristo. Por eso, hermanos, la mayoría de teólogos ubica, hermanos, la escritura de esta primera epístola a principios del año 60 después de ¿qué? Después de Cristo. ¿Cuándo se escribe, hermanos, la primera epístola de Pedro?
alrededor del año 60 después de ¿qué? Después de Cristo, ¿sí? El Señor, hermanos, le habrá de dar la oportunidad a Pedro de vivir otros 7, 8 años, ¿qué? Más, ¿sí? Cuando él es, ¿qué? Él es también, hermanos, acusado, él es enviado a la muerte. ¿Cómo les dije que había muerto Pedro, hermanos? ¿Recuerdan? Sí, crucificado, pero ¿de qué? De cabeza. Pedro dijo: yo no soy digno de tener la muerte de mi Señor, y lo crucificaron de cabeza, mis hermanos, ¿sí? Pero antes de crucificarlo, ¿qué ocurrió, hermanos? ¿Sí se acuerdan? Crucificaron a su esposa, hermanos, delante de él. Eso, hermanos, fue ¿qué? Un martirio. Ese fue un martirio, hermanos, por el cual atravesó ¿quién? Pedro, hermanos. Pero lo hizo ¿por qué, hermanos? Porque servía ¿a quién? Servía a su Señor, servía a su Salvador Jesucristo. Mire, hermano, yo le mandé en el grupo, no sé si usted lo vio, pero yo mandé el bosquejo de este domingo. ¿Sí lo vieron ahí, el bosquejo? Si no, hermano, no lo ha proyectado por acá Emanuelito, abra su celular, nomás no vaya a estar chateando, porque desde acá me doy cuenta si está usted chateando. Abra su celular, mi hermano, y chéquese ahí el bosquejo que yo envié, hermanos, desde el viernes de esta semana que terminó. Yo les dije, hermanos, que nuestro tema iba a ser ¿cuál, hermanos? Podemos vivir ¿qué? Confiados. Les dije que el texto era Primera de Pedro, versículos, capítulo 1, versículos del 3 al ¿qué? Del 3 al 5, hermanos, ¿sí? Y bueno, hermanos, la respuesta que tenemos a contestar es: podemos vivir confiados porque ¿qué? Número 1, ¿qué? Cristo nos ha dado la ¿qué? La victoria. Número 2, podemos vivir confiados ¿por qué? Ok, porque nuestra herencia es segura. Número 3, podemos vivir confiados ¿por qué? Porque Dios cuida de nosotros ¿en qué? En todo tiempo. Mire, hermano, yo no sé si usted sepa quién es Justino Mártir. Justino Mártir, hermanos, fue un teólogo, hermanos. Justino Mártir, hermanos, fue el primer apologeta, hermanos, que tuvo la iglesia, hermanos. La iglesia cristiana, el primer apologeta que se levantó en medio de ella, ¿quién fue? Fue Justino Mártir, hermanos. ¿Usted sabe qué es lo que es un apologeta? ¿No? El apologeta, hermanos, es aquel que defiende la fe. Es aquel que defiende la fe que está basada ¿en qué? Que está basada en el sacrificio que hizo Jesús. ¿En dónde? Pues en la cruz, hermanos, ¿sí? Tiene el conocimiento que viene dentro de la Biblia, hermanos, y él se opone a las enseñanzas que no son bíblicas, a las enseñanzas, hermanos, que no te confirman por medio de la palabra de Dios. Ese es un apologeta. El apologeta, hermanos, es el que defiende ¿qué? La fe de la iglesia, que está cimentada en la sana doctrina de la ¿qué? De la Biblia. Justino Mártir, hermanos, es el primer apologeta que se levanta dentro de la iglesia del Señor, hermanos, ¿sí? Y dicen, hermanos, que está parado delante de ¿quién? Está parado delante de Junio Rusticus, hermanos, así se llama, Junio Rusticus. Y Junio Rusticus, hermanos, ¿es quién, hermanos? Es el prefecto, hermanos, de la ciudad de Roma. Sí, le está enviando a la muerte, hermanos. Le está condenando, hermanos, por ser un defensor de ¿qué? Por ser un defensor de la fe. ¿Qué es lo que le va a costar la vida, hermanos, a Justino Mártir? Hermanos, predicar el evangelio, hermanos, defender el evangelio, hermanos, defender la fe de la iglesia del Señor Jesucristo, es lo que le cuesta la vida a Justino Mártir. ¿Qué era lo que se tenía que hacer en aquel tiempo, hermanos, para que el gobierno romano te perdonara? Lo único que tú tenías que hacer era quemar incienso, hermanos, ante la imagen del César. Eso era lo único que tú tenías que hacer. Tú tenías que agarrar, hermanos, y con alguna llama, con un poco de fuego, tenías que quemar una vara de incienso delante de la imagen de ¿quién? Delante de la imagen del César, en función. Y con eso tu vida era ¿qué? Era perdonada, hermanos. Dicen, hermanos, que Justino Mártir, junto con otros 6 cristianos,
está parado delante del prefecto, hermanos, rústicos. Y este prefecto les hace la siguiente pregunta: ¿suponéis que si fueseis azotados y vuestras cabezas cortadas, subirías al cielo para ser recompensados? Justino contestó: no lo supongo, lo sé y estoy plenamente convencido de ello. Ese mismo día, hermanos, Justino mártir, junto con los otros prisioneros, hermanos, ¿qué fue lo que ocurrió? Murieron, hermanos, glorificando ¿a quién? Glorificando a Cristo Jesús. Hermanos, ellos tenían una esperanza segura, hermanos. Ellos tenían una esperanza viva, hermanos. No lo dudaron, hermanos. Hermano, yo no sé si tú te has preguntado, pero miren, donde yo trabajo, antes había un psiquiatra, ahora hay dos, hermanos. Ahora hay dos psiquiatras. Y no solamente ha aumentado el número de psiquiatras, sino también el número de psicólogos, hermanos. Anteriormente solamente había un psicólogo, ahora ya hay 3 psicólogos. Hermanos, hay muchos hermanos y muchos hermanos problemas en relación a estas dos áreas, al área de psiquiatría y al área de ¿qué? De psicología. Y hermanos, el gran problema, ¿sabe cuál es? El gran problema, hermanos, es que las personas viven sin Dios en su corazón. Las personas, hermanos, a veces viven sin un propósito, a veces viven sin un sentido, a veces viven sin una razón de ¿qué? Sin una razón de ser, hermanos. Le quieren encontrar un sentido a la vida. ¿Por qué no se lo encuentran, hermanos? Porque no se acercan ¿a quién? A Dios. Es por eso, hermanos, que la cantidad de pacientes, tanto en el área de psicología como en el área de psiquiatría, hermanos, cada día aumenta, hermanos. Cada día el número es ¿qué? Es mayor, ¿sí? Hay incertidumbre, hay inseguridad, hay dudas, hermanos, hay huecos, hay vacíos. Me encanta lo que decía, hermanos, San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona decía San Agustín de Hipona: en el corazón de todas y de cada una de las personas hay un hueco que tiene la forma de ¿qué? De Dios. Y ese hueco no puede ser llenado si tú no traes a Dios ¿a dónde? A ese lugar. Las personas actualmente, hermanos, no necesitamos tanto de un psiquiatra y de un psicólogo, ¿sí? Yo creo que va a haber sus casos en los que sí haya necesidad de eso, pero de lo que más necesitamos es de la presencia de Dios. ¿En dónde? En cada uno de nuestros corazones. Me encanta el testimonio de este hombre, hermanos, Justino mártir. Hermanos, le cuesta la vida defender la fe, le cuesta la vida, hermanos, predicar el evangelio. Y cuando le preguntan: oye, ¿estás seguro que en este momento que vas a perder la vida partes a la presencia del Señor? ¿Piensas que va a ocurrir eso? La respuesta de Justino: no lo creo, ni lo estoy pensando. Estoy completamente ¿qué? Seguro. Hermanos, nosotros tenemos que tener esa seguridad. La primera respuesta que nosotros queremos contestar esta mañana, hermanos, es: podemos vivir confiados. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado la victoria. ¿De dónde, hermanos, se extrae este pensamiento? Del versículo 3. Dice el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande ¿qué? Misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿De qué? De los muertos, hermanos. ¿Qué es lo que nos da esa esperanza que viva? La resurrección de Jesucristo. ¿De dónde? De los muertos, hermanos, ¿sí? Sí, tenemos que tener la seguridad, hermanos, de que así como el Padre resucitó al Hijo de entre los muertos por medio del poder de su Santo y de su bendito Espíritu, de la misma manera, hermanos, Él nos habrá de resucitar ¿a quién? A nosotros. Si, hermanos, si Cristo, ¿verdad?, no viene antes de que nosotros entreguemos el equipo, vamos a experimentar esa resurrección, ¿sí? Si Cristo viene antes, hermanos, pues va a ocurrir en nosotros lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo ¿qué? 4. Nuestros cuerpos habrán de ser transformados. No vamos a anteceder a los que murieron en Cristo. Ellos se levantan primero y suben al encuentro ¿con quién? Con Cristo.
Y luego los que estamos vivos, hermanos, dice el apóstol, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos serán transformados y subiremos a la presencia ¿de quién? A la presencia del Señor. Hermanos, la victoria es el premio o resultado de una vida esforzada y dedicada. Un atleta, hermanos, miren, fíjense bien, un atleta, hermanos, se debe de dedicar al 100% a la actividad que éste está realizando. Déjeme decirle, hermanos, que son horas y horas y horas ¿de qué? De entrenamiento, hermanos, ¿sí? Son horas, hermanos, de mucha dedicación, de mucha concentración al deporte que esta persona está realizando. ¿Cuál es el propósito, hermanos, que hay en el corazón de ese atleta? Es obtener un trofeo, hermanos, es obtener una medalla. Mire, hermanos, ya aunque sea de bronce, ya es una medalla, ¿sí? Si es de plata, pues qué mejor, pero si es de oro, hermanos, realmente está reflejando el esfuerzo, hermanos, el trabajo, la dedicación, la constancia que este atleta ha tenido. ¿Sí está usted de acuerdo conmigo? Además, hermanos, de que no solamente se trata de hacer ejercicio, también se trata de hacer de hacer una dieta bien equilibrada, una dieta bien balanceada. Hermanos, qué difícil es hacer dietas, créanmelo, hermanos, ¿sí? Yo llevo varias veces haciendo una y nunca la he podido terminar. Y digo, Señor, ahora sí le voy a echar ganas y voy a salir. Hermanos, se requiere, hermanos, de un esfuerzo, hermanos, tremendo para poder para poder entrenar, hermanos, y para poder hacer este tipo de dietas, hermanos. Y hay un propósito en la vida de este atleta. ¿Cuál es ese propósito, hermanos? Obtener la victoria, hermanos. Sin embargo, todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo obtiene la victoria, no debido a sus propios esfuerzos, hermanos, o a sus propios sacrificios, sino gracias a la victoria que Jesucristo obtuvo sobre la muerte, hermanos. Yo no sé si usted recuerda, hermanos, pero también palabras de ¿quién? Palabras de Pablo, hermanos, palabras de Pablo cuando dice, ¿dónde está oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Sorbida es la muerte, ¿en qué? En victoria. Hermanos, ¿cuándo vence Jesucristo a la muerte? Exactamente, hermanos, cuando el Señor Jesucristo resucita al tercer día, hermanos, Él vence a la Él vence a la muerte, hermanos, ¿sí? ¿Sí está usted de acuerdo conmigo, hermanos, o no? Sí, amén, hermanos, ¿sí? Pedro, hermanos, el apóstol nos recuerda que el amor de Dios por nosotros no tiene límites, que su misericordia es grande para con los suyos. Y esta la podemos constatar, hermanos, al habernos hecho renacer para una esperanza viva. ¿Sí ha renacido usted, hermano, para una esperanza viva? ¿Sí? Hay muchas personas, hermanos, que miren, se concentran en esa idea. Yo ya no puedo cambiar. Yo ya nací así y definitivamente no puedo cambiar. Yo creo que este hombre Pedro, hermanos, es un testimonio vivo, hermanos, de que Dios puede cambiar a las personas. ¿Sí se acuerda cómo era Pedro al principio cuando tiene ese encuentro con el Señor Jesucristo, hermanos? Era un hombre muy arrebatado, hermanos. Era un hombre, hermanos, que se dejaba llevar mucho. ¿Por qué? Mucho por sus emociones, hermanos. En la relación que este hombre tiene con el Señor Jesucristo en estos casi 3 años, hermanos, este hombre experimenta un cambio, hermanos, ¿no? Yo me acuerdo de otro hombre, hermanos, que va a buscar al Señor Jesucristo de noche. Juan capítulo 3, ¿no? Se llama Nicodemo. ¿Sí recuerda usted de ese hombre? Que le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y entonces el Señor Jesucristo le dice, ¿te es necesario nacer de qué? Te es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar al reino de los cielos. Y luego le vuelve a repetir, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, no solo para que puedas entrar,
sino para que tú puedas percibir, para que tú puedas ver el reino de los cielos, tú tienes que nacer nuevamente. ¿Recuerda cuál es la respuesta de Nicodemo? ¿Sí recuerda que le responde Nicodemo al Señor Jesús? Le dice: ¿cómo un hombre, Señor Jesús, a la edad que yo tengo, ¿sí? A esta edad tan avanzada, Señor, donde ya tengo mis costumbres, mis hábitos, mis tradiciones, mis pensamientos, ya los tengo bien formados, Señor, ya los tengo bien establecidos? ¿Cómo un hombre de esta edad puede nacer de nuevo? Nicodemo no era tonto, hermanos. Nicodemo era un hombre, era un maestro de la ley. Recuerda usted, era un príncipe además del pueblo de Israel. Hermanos, Nicodemo era parte del Sanedrín. Vaya a leer usted Juan capítulo 7, hermanos, y dése cuenta que cuando hace una reunión el Sanedrín, Nicodemo está ahí presente. Nicodemo era un hombre muy capaz, era un hombre muy listo, hermanos, ¿sí? Y entonces, hermanos, le dice a Jesús: ¿Cómo es posible que una persona siendo ya grande pueda a comenzar de nuevo, pueda cambiar sus hábitos, pueda cambiar sus vicios, pueda cambiar sus costumbres? ¿Cómo se le puede hacer? Y le dice el Señor Jesucristo: déjame decirte que ese cambio, ¿sí?, lo genera en tu vida la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él es el único que tiene la capacidad de hacerte nacer, ¿qué? De nuevo, ¿sí? No es la sociedad, es el Espíritu Santo el que te puede llevar a ¿qué? A que tú tengas ese nuevo ¿qué? Nacimiento. Mira, hermano, la esperanza viva de la que Pedro habla en este versículo es el que es la salvación que el Señor Jesús nos ha dado. Y todos aquellos, hermanos, que hemos nacido de nuevo, todos aquellos que hemos experimentado un cambio en nuestras vidas, hermanos, tenemos que tener esta promesa, hermanos, de parte de Dios, esta esperanza que viva. Ahora la pregunta, hermanos, aquí esta mañana sería: ¿cuál es esta esperanza viva? ¿Cuál es esta esperanza que viva de la que habla Pedro? ¿Cuál cree usted que es esta esperanza viva, hermanos, de la que habla Pedro? Exactamente, hermana Reina. ¿Cuál es? Nuestra salvación. Dice: hermano, yo tengo una pregunta para usted esta mañana. Hermano, ¿necesita usted tomar aliento? ¿Sí? ¿No se ha sentido, hermanos, en esa situación donde usted se siente como que sofocado, hermano? Como que se siente abatido, como que usted, hermano, necesita comenzar de nuevo, como que necesita tomar aliento. ¿Nunca ha sentido eso, hermano, en su vida? ¿No? ¿No? Ay, hermanos, de verdad no sé si esta cosa esté poseída o qué sea lo que le haya pasado, pero estaba bien y de repente me comenzó a fallar. Espéreme tantito. ¿Sí ha sentido, hermano, usted eso alguna vez en su vida? Esa experiencia donde nos sentimos, hermanos, cansados, donde nos sentimos sofocados, donde, hermanos, pasamos por qué, pasamos por problemas, hermanos, pasamos por dificultades. ¿Sí le ha pasado a usted o solamente a mí? ¿Sí? Pero tenemos una esperanza, hermanos. ¿Cuál es esta esperanza? Nuestra salvación, decía mi hermana Reina. Pero hermanos, esa esperanza la tenemos cuando realmente nuestras... Ya la comunico. Sí, muchas gracias, hija, de veras. Muchas gracias. Natalia, ¿verdad? ¿Nati? Gracias, Nati. Muchas gracias. Sí recuerda, hermano, que yo le decía la semana pasada, en qué es, hermanos, en lo que nos estamos basando, hermanos, actualmente. ¿En qué es en lo que estamos pensando? ¿Recuerda qué fue lo que le dije la semana pasada? ¿Ya no se acuerda? ¿Recuerda que le dije, hermanos, que los cristianos de la Edad Media lograron hacer grandes cosas para la iglesia de quién? Del Señor. ¿Por qué, hermano? Porque pensaron en dónde, pensaron en el futuro,
pero no pensaron en el futuro, en el aquí y en el ahora, sino pensaron en el futuro en el cielo, hermanos, en el cielo. Hermano, ¿usted cree que realmente esta esperanza viva es su salvación? ¿Usted cree, hermano, lo que creyó Justino Mártir cuando le hizo la pregunta a este procurador romano? Le dijo, ¿tú crees que vas a estar en la presencia de Dios? ¿Qué fue lo que le dijo Justino Mártir? No creo, brother. Estoy seguro de que voy a estar en ese lugar. Hermano, ¿usted tiene esa seguridad, hermanos? ¿Usted tiene la seguridad de tener esa esperanza viva de parte de Dios para su vida? ¿Usted tiene la seguridad de que ha sido salvo, hermano? ¿Usted tiene la seguridad, hermano mío, de que todos los esfuerzos, de que todos los sacrificios que está haciendo usted en este momento tienen el propósito, hermano, de estar en la presencia de Dios? ¿O solo estamos trabajando por el aquí y por el ahora? ¿Seguro? ¿Seguro que estamos pensando en dónde? En esa esperanza, hermanos, en esa esperanza que tenemos de parte del Señor Jesucristo, que es la vida eterna, hermanos. Y la vida eterna empieza cuando creemos en Dios y nos unimos a su ¿qué? A su familia. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando recibes a Cristo. Dice, por mucha aflicción o pruebas que estemos pasando en la vida, sabemos que estas experiencias no son definitivas, pues finalmente viviremos con Cristo. ¿Para qué? Para siempre. Hermano, no se deje engañar. No ponga sus ojos en los problemas o dificultades, que estos son pasajeros. Acuérdese que usted ya tiene la victoria, porque Cristo se la ha dado. ¿Cuándo le dio Cristo esa victoria, hermano? Exactamente, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ya somos más que vencedores. Pregunta, ¿quién está atravesando por dificultades, por problemas? Amén, todos, ¿no? Amén, hermanos. Vale, pues hermanos, hay algo que se levanta por sobre todos y cada uno de esos problemas, y es la esperanza viva que tenemos de parte de ¿quién? De parte de Dios. ¿Vale? ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos la seguridad de que somos ¿qué? De que somos salvos. Y ahí se deben de canalizar nuestros esfuerzos, hermanos. ¿En dónde? En las cosas, hermanos, que van para ¿qué? Que van para vida eterna. Allí es donde nosotros debemos de estar invirtiendo nuestros esfuerzos, nuestros recursos, hermanos. Y yo recuerdo, hermanos, mi mamá me decía mucho, la voy a sacar ahorita. Mi mamá tiene ganas de venir, hermanos, ya la veo ahí mejorcita. Ya, gracias por sus oraciones, de veras, ya la veo un poquito mejor. Yo espero en Dios que ya en estos días ella nos vuelva a acompañar. Pero mi mamá me decía un dicho, dice, no hay mal que dure, 100 años, y tampoco hay persona que lo aguante, ¿no? O sea, no puedes aguantar 100 años algo, una lata, una calamidad. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Mire, hermanos, las calamidades, los problemas, las necesidades que tengamos ahorita, hermanos, no pueden ser eternas, pero hay algo que sí es eterno, y ese es que la promesa, hermanos, de parte de Dios, de ser de ser salvos, hermanos. ¿Sí? ¿Está de acuerdo usted conmigo? Y es ahí, hermanos, donde nosotros hemos obtenido esta victoria. Ahora, la pregunta de los 64,000, hermanos, ¿a quién venció Jesucristo? ¿Cuál es la victoria que Él nos está dando? ¿A la muerte? ¿A quién más? ¿A Satanás? ¿A quién más? ¿Al mundo? ¿Y a quién más venció Jesús? Al pecado. ¿Vale? Fíjese, 4 victorias. ¿A quién venció Jesús? Venció a la muerte. ¿Venció a quién? Venció al diablo. ¿Venció a quién? Venció al mundo. ¿Y venció a quién? Y venció al pecado. Él, hermanos, allí en la cruz del Monte Calvario obtuvo esas obtuvo esas victorias. Y esas victorias, hermanos, Él te las otorga ¿a quién? Te las otorga a ti. De tal manera, hermanos, que si realmente tú tienes esta esperanza viva dentro de tu corazón, si tú realmente estás trabajando, si tú realmente le estás invirtiendo a esta esperanza viva,
Tienes que tener la completa seguridad de que tú estás por encima de qué. Tú estás por encima del mundo, tú estás por encima del pecado, tú estás por encima del diablo y además tú estás por encima de qué, de la muerte. ¿Se acuerda de la seguridad de Justino Mártir? ¿Qué le dijo el procurador romano? No creo, no lo creo. Estoy completamente seguro que en cuanto yo parta de este mundo, parto directamente ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y eso, hermanos, es una ¿qué? Es una victoria. Hermano, usted tiene que tener esa seguridad el día de hoy. Saber que partiendo de aquí, ¿a dónde va usted? A la presencia de Dios. Punto número 2, hermano, fíjese bien ahí. Punto número 2 dice, podemos estar seguros, podemos vivir confiados porque nuestra herencia es ¿qué? Es segura, ¿sí? Nuestra herencia es segura. Dice, ¿de dónde viene este punto, hermanos? Del versículo 4, ayúdeme ahí, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde dice el apóstol Pedro a la iglesia, hermanos, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para vosotros. ¿Para una qué, hermanos? Una herencia, ¿sí? Y entonces, hermanos, también nosotros aseguramos que tenemos una ¿qué? Tenemos una herencia. ¿Sí sabe usted qué quiere decir la palabra inmarcesible? ¿No? ¿No sabe qué quiere decir inmarcesible? Ya lo han leído una y otra y otra y otra vez y no han ido al diccionario a checar qué quiere decir inmarcesible. ¿Mandé? No. ¿Qué quiere decir inmarcesible? Inmarcesible habla de algo que es eterno. ¿Qué es qué? Es eterno, ¿sí? O sea, ¿de qué tipo es nuestra herencia? No es temporal, no es momentánea, es una herencia que es ¿qué? Eterna, hermanos, ¿sí? Que es, pues, ¿para qué, hermanos? Pues es para siempre, no tiene ¿qué? No tiene fecha de caducidad, ¿sí? Nuestra salvación es un don, un regalo bondadoso de Dios. Él nos escogió porque nos amó. Mediante su muerte Jesucristo pagó el castigo de nuestros pecados y el Espíritu Santo nos purificó cuando creímos ¿en quién? En Jesús. La vida eterna es un privilegio maravilloso para quienes confían ¿en quién? En Cristo, hermanos. ¿Dónde se encuentra, hermanos, la vida eterna? Se encuentra en Cristo. Para quienes confiamos en Cristo, hermanos, somos aquellos que tenemos que esta herencia, esta vida eterna. Nuestra seguridad está en Dios. Si ahora experimentamos gozo, hermanos, al relacionarnos con Cristo, ¿cuánto más será nuestro gozo cuando Él vuelva y lo veamos cara a cara? Dicha esperanza debe de motivarnos a servirle con gran ¿qué? Con gran entusiasmo. ¿Sí está usted de acuerdo con eso, hermano, que acabo de decir? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí siente usted gozo, hermano, cuando está alabando a Dios? ¿Sí? Amén. ¿Sí siente usted gozo, hermanos, cuando está en un estudio, cuando está en una predicación, hermanos? ¿Siente usted que su corazón se goza? ¿Sí? Y ya desde este momento estamos experimentando el gozo, ¿sí? Pero imagínense, hermanos, el momento en el que Él venga y nosotros le veamos cara a cara. Ese gozo, hermanos, va a ser como el que describe Pablo en la epístola a los Filipenses. ¿Nos vamos a qué? Nos vamos a regocijar, hermanos. Va a ser algo, hermanos, pues completamente tremendo. ¿Para qué? Para nuestras vidas, ¿no? Y luego, hermanos, entonces dice el siguiente punto que yo les leía. Eso es lo que nos debe de motivar a qué, hermanos, a servir a Dios, hermanos. Eso es lo que nos debe de motivar, hermanos, a invertir de nuestro tiempo, a invertir de nuestra vida, hermanos, a invertir de nuestros recursos. ¿En dónde, hermanos? En la obra de Dios. ¿Qué me motiva a hacer eso? Saber que qué. Saber, hermanos, que yo tengo esta herencia que es qué, que es segura, que es inmarcesible, que es ¿qué? Eterna. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Y recibimos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable, ¿sí? Tal herencia es, aquí, esta es otra versión, es la NBI. En lugar de utilizar la palabra inmarcesible, ¿qué palabra están usando ahí?
inmarchitable, ¿sí? Que no perece, que es completamente eterna, hermanos, esta herencia que el Señor nos ha dado, ¿sí? Pedro conocía la persecución de primera mano, fue golpeado, fue encarcelado y amenazado muchas veces. Él había visto morir a hermanos en la fe y había visto a la iglesia dispersarse, pero Pedro conocía a Cristo y nada podía conmoverle la confianza que él tenía aquí en el Señor Jesucristo que había resucitado. Pedro sabía que su herencia estaba segura. No tenemos que esperar a que alguien muera para que obtengamos dicha herencia. De hecho, podemos estar seguros de nuestra herencia porque nuestro Señor Jesucristo, ¿qué, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo vive. ¿Sí? Que dice Pablo, hermanos, ¿dónde se encuentra Jesús? ¿A la diestra de quién? Del Padre. ¿Qué está haciendo? Está intercediendo, ¿por qué? Por nosotros, delante de la presencia de Dios. Y dice Pablo, se encarga de decir que el que está ahí a la diestra del Padre es Jesucristo, ¿qué? Hombre, hermanos, ¿sí? Hermanos, no tenemos que esperar a que alguien parta, sino que ya tenemos la seguridad de que tenemos esa herencia, porque este Jesucristo está, ¿qué, hermanos? Está vivo, hermanos, y Él nos prometió esta salvación, que es nuestra herencia. Los judíos habían mirado a su herencia, hermanos, ¿en dónde, hermanos? En la tierra prometida, hermanos, que se encontraba en la tierra ¿de qué? De Canaán, hermanos, ¿vale? Yo no sé si ustedes han leído ahí, hermanos, en Números capítulo 32 y 19, hermanos. Ya desde por allí, hermanos, el pueblo de Israel comienza a ver la herencia que Dios tiene para ellos. ¿Y cuál era esa herencia que ellos podían contemplar? La tierra prometida. ¿La tierra de qué? De Canaán. Sí recuerda que esa tierra estaba ocupada, ¿verdad? Y que tuvieron, hermanos, que echar fuera a todas esas a todas esas naciones. Bueno, hermanos, el corazón, hermanos, los pensamientos del pueblo de Israel estaban cautivos, hermanos, porque iban a tomar posesión de esa de esa herencia. Pero esa herencia, hermanos, solo era algo de tipo material, hermanos, ¿sí? Y todo lo que es de tipo material es pasajero, hermanos, ¿sí? Es transitorio. Pero la herencia que tenemos nosotros, otra vez, hermanos, no es algo que sea material, no es algo que sea perecedero, es algo, hermanos, que trasciende a ¿qué? Que trasciende al tiempo, hermanos, que apunta hacia ¿dónde? Que apunta hacia la eternidad. Esa es la herencia, hermanos, que nosotros que nosotros tenemos, dice. Dice, en parte la herencia ya es nuestra, pero su plenitud, hermanos, aún ha de ¿qué? Ha de venir. ¿Sí entiende usted eso, hermanos? Fíjese, en parte dice que la herencia ya es nuestra, pero que la plenitud de esta herencia aún ha de venir. ¿Sabe, hermanos, qué término utilizan los teólogos para hacer referencia a esto? Dicen, hermanos, que estamos en el ya, pero el todavía no. No sé si usted ha escuchado eso, ¿no? A ver, alcen la mano, ¿quién ya lo escuchó? ¿Tres nada más? ¿Nadie más lo había escuchado? ¿4? ¿Sí? O sea, ya, hermanos, ya estamos ya estamos seguros de que tenemos esta herencia, pero esta herencia no la tenemos todavía en su en su plenitud. Y yo les decía, los teólogos le llaman a esto el ya, pero el todavía pero el todavía no. Hermanos, ¿por qué ya tenemos esa herencia? Porque Jesucristo ya murió en la cruz y pagó ¿por qué? Por nuestros pecados. Porque nuestros nombres ya están escritos ¿en dónde? En el libro de la vida, perdón. Pero ¿por qué todavía no, hermanos? Porque hace falta, hermanos, ¿qué? La glorificación. Hace falta la resurrección ¿de qué? De los muertos. Hace falta que el Señor Jesucristo venga ¿por qué? Por segunda vez, y venga por su ¿qué? Por su iglesia, y venga a establecer un ¿qué? Un juicio. Eso es lo que hace falta. Pero ya tenemos la seguridad de que somos ¿qué? Somos salvos, hermanos. Esa es la herencia que nosotros hemos recibido por parte de Dios. Una herencia, hermanos, que no es temporal, que es eterna. No hay nada ni nadie
que nos pueda despojar de nuestra herencia. No se agota, no se acaba, no se daña con el tiempo, es eterna y podemos disfrutar de ella desde este momento. Imagínese, hermano, ¿sí?, que usted está sentado en su casa tranquilamente, ¿sí?, dedicado a sus asuntos, y en eso suena su teléfono y la persona que le llama, hermanos, tiene una voz de un hombre mayor, el cual le explica que era buen amigo de su tía, hermanos, una tía ahí, hermanos, imaginaria, que se llama Paquita, ¿verdad? A quien usted desde hace mucho tiempo le ha perdido la pista. Se trata de una pariente que lleva, que lleva mucho tiempo que usted no sabe de qué, de ella, hermanos, nada, absolutamente nada sabe de ella. Pero de repente, hermanos, este hombre le dice por teléfono, ¿qué crees? Que tu tía te ha dejado a ti como heredero único. ¿De qué? De todos los bienes que ella dejó. Y luego, hermanos, ¿qué cree? Que la tía, hermanos, tiene ahí algunos, pues, cientos de miles de pesillos, ¿no? No vamos a hablar de millones, para que no se emocione tanto, pero sí unos cientos de miles. Hermanos, ya hablar de cientos de miles ya es hablar de una buena cantidad de dinero, ¿no? Y hermano, no solamente le deja unos cuantos cientos de miles de pesos, sino también le deja, hermano, un carrito clásico, ¿no? De esos carritos que son muy caros, cuando usted los vende va a obtener una gran, ¿qué? Una gran ganancia, hermanos, ¿sí? Y hermanos, lo que trae felicidad a su vida es saber, hermanos, que la tía lo ha dejado a usted como, ¿qué? Como heredero único, hermanos. ¿De qué? De todos sus bienes, ¿sí? ¿No, ¿nunca ha pensado usted en algo así, hermanos? ¿No? De plano viven en una realidad muy tangible, ¿no? Que se puede palpar. Pero hermanos, a ver, uno sí tiene sueños guajiros, ¿no? Y sí piensa de esa manera. Yo por ahí tengo varios familiares que viven allá por Toluca, y familiares de mi papá, y pues que sí, aparentemente tienen pues recursos y todo eso, ¿no? Y alguna ocasión platicando ahí con unos de mis hermanos, yo les decía, ¿qué tal si un día nos hablan por teléfono y nos dicen que somos herederos, ¿no? De ahí de alguno de los Miranda, de allá de por y me dicen mis hermanos, ay, dice, solamente a ti se te ocurre eso, ¿no? Pero miren, hermanos, es soñar, hermanos, ¿en qué? En que algún día tú puedes obtener una herencia. Pero piensa, hermanos, que esas herencias son pasajeras, son ¿qué? Son transitorias. Miren, hermanos, no nos vamos a llevar ¿qué? Nada. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? ¿Qué dijo Job? ¿Desnudo qué? Salí del vientre de mi madre. ¿Y desnudo qué? Y desnudo voy a volver ¿a dónde? A donde pertenezco. No nos vamos a llevar nada, hermanos. Miren, a veces yo veo muchos hermanos, y yo me incluyo ahí. Ay, hermano, yo sentí que aquí o fui yo. Miren, yo me incluyo ahí, hermanos, que le invertimos mucho tiempo al trabajo, hermanos. Que le invertimos mucho tiempo a los planes, hermanos, a los proyectos, hermanos. Hermanos, que le dedicamos muchas horas del tiempo que Dios nos da a hacer más y más y más y más recursos, hermanos. De veras, hermanos, pensemos en eso, hermanos. ¿Qué nos vamos a llevar, hermanos, cuando partamos de aquí? Dios utilizó la vida de Job para hablarnos a nosotros, hermanos, y nos dejó claro que desnudos salimos del vientre de nuestra madre, y desnudos, hermanos, vamos a volver ¿a dónde? Al mismo lugar, hermanos, vamos a volver a la tierra. ¿Cómo? Desnudos, no nos vamos a llevar nada, hermanos. Lo que nos vamos a llevar, hermanos, va a ser lo que nosotros hagamos, hermanos, ¿dentro de qué? Dentro del reino de Dios. Va a ser, hermanos, lo que invirtamos, hermanos, ¿dentro de qué? Dentro de esta herencia, hermanos, que Dios nos ha dado. Que esto es hablar en el área espiritual, hermanos, ¿vale? Otra vez Jesús dijo, no se hagan tesoros, ¿dónde? En la tierra. ¿Dónde tenemos que hacer los tesoros? En el cielo. Y desgraciadamente muchos siguen trabajando, hermanos, para hacer tesoros ¿en dónde? Aquí en la tierra. ¿Sí ha usted pensado en eso, hermanos? ¿No? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, si no lo ha pensado, hermano, mire, a mí me encanta, tengo un espejito así como de... lo voy a dibujar, hermanos, ¿eh?
y sí me alcanzo a ver todo, hermanos. Y digo, qué guapote está. No, no es cierto, no. Ahí hago mis soliloquios, hermanos. Ahí yo hago mis soliloquios. Y luego sí me pregunto, brother, ¿cuánto del tiempo que Dios te ha dado le estás invirtiendo a su obra? ¿Le estás invirtiendo a la iglesia? ¿Le estás invirtiendo a leer? ¿Le estás invirtiendo a la oración? ¿Cuánto de las 24 horas del día tú dedicas a quién? A Dios. ¿Sí? Y hermanos, a veces no me salen las cuentas. La gran mayoría de veces yo le quedo a deber a Dios. La gran mayoría de veces Dios nos da sin medida y nosotros sí le medimos las cosas a Dios. Yo creo, hermanos, que sí tenemos que hacer ese esfuerzo, hermanos, ¿para qué? Pues para recibir esta herencia, hermanos, ¿que es de qué? Que es de magnitudes eternas, hermanos, que no es ¿qué? Que no es temporal, ¿vale? Yo quisiera pedirle, hermanos, hagas ese plan, hagas ese propósito, decide invertir más de qué, de su vida, hermanos, en esta herencia que Dios le ¿qué? Dios le ha dado. Dice, los que ponen su confianza en Jesús y se unen espiritualmente a Él, pueden tener la seguridad de vencer ¿qué? La tumba y de alcanzar la vida eterna con Él en el cielo. En el cielo esa herencia no puede perecer ni corromperse, lo cual supera cualquier cosa que pueda decirse acerca de la fortuna de la tía, hermanos, Paquita. ¿Se acuerda que hablábamos ahí de la fortuna de esta tía? Lo mejor de todo es que usted puede acceder a esta herencia si confía en ¿quién? Si confía en Cristo como su ¿qué? Como su Señor. Otra vez, hermanos, ¿qué es? A ver, ¿quién me dice, hermanos? ¿Qué es recibir a Cristo como Salvador y qué es recibir a Cristo como tu Señor? No es lo mismo, ¿eh? ¿Quién me lo dice, hermanos? ¿Nadie? No se peleen, hermanos. A ver. Ok. Ana. Salvador. Ok. Sí, bueno. ¿Alguien quiere comentar algo, hermanos? Salvador y Señor. Amén. Amén. Claro. Hermana, por favor, ¿le puede poner una estrellita a mi hermano Rodrigo? Por favor. Sí se la ganó. ¿Ya vieron cuál es la diferencia? No, también, hermana, también no. Gracias, hermano. Miren, hermanos, recibir a Jesucristo como Salvador es obtener los beneficios por lo que Él hizo en ¿dónde? En la cruz del Monte Calvario. Recibir a Jesucristo como mi Señor, hermanos, es entender que yo soy ¿qué? Que yo soy siervo, que yo soy ¿qué? Que yo soy esclavo. Hermanos, esos términos, si usted los menciona actualmente en este contexto cultural e histórico en el que nos encontramos, son ofensivos, hermanos, ¿sí? Son ofensivos, ya no se utilizan, hermanos. Pero ¿qué cree? Que en la Biblia, hermanos, en la palabra de Dios, se siguen empleando. Si nosotros somos siervos, hermanos, si nosotros somos esclavos, estamos sometidos a la voluntad ¿de quién? De nuestro Señor. Ahora, si nuestro Señor nos dijo allá en Mateo, dice, no se hagan tesoros ¿en dónde? En la tierra, donde los tesoros se echan ¿a qué? Se echan a perder, donde los tesoros se corrompen con el paso ¿de qué? Con el paso del tiempo. Luego dijo el Señor, háganse tesoros en el cielo, donde los tesoros son para toda una ¿qué? Toda una eternidad. Hermanos, mire, yo quisiera que de veras como iglesia nos quedara grabado eso en el corazón. Allí es donde debemos de invertir.
porque ahí es donde nuestra inversión, hermanos, nos va a dejar ¿qué? Nos va a dejar, hermanos, dividendos, donde nos va a dejar ganancias, porque estamos invirtiendo en las cosas, hermanos, que van para una ¿qué? Para una eternidad, en las cosas que no son temporales. Bueno, mi hermano, mire, la tercera, podemos vivir confiados porque Dios cuida de nosotros en todo ¿qué? En todo momento. ¿De dónde sale, hermanos, esta idea? Del versículo número 5, que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el ¿qué? En el tiempo postrero. Sí, otra vez, hermanos, ya somos salvos, pero ¿qué? Esto habrá de tener su consumación, ¿cuándo? En los tiempos postreros, cuando venga el Señor Jesús por segunda ¿qué? Por segunda vez. Pedro quería asegurarse de que la iglesia, que estaba pasando por tiempos muy difíciles, tuviera muy presente una cosa: Dios tiene el control y Él cuida de su iglesia. Los problemas y tiempos difíciles pueden causar amargura en nuestra vida como creyentes, pero también si confiamos en Dios, ¿verdad? Él traerá crecimiento y madurez ¿qué? Espiritual. ¿Qué propósito tienen los problemas en la vida de las personas, hermanos? Solamente atravesamos por ellos, pues porque el Señor no tenía nada que hacer. Lo acabo de decir. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos hace atravesar por necesidades, por dificultades, por problemas? Para hacernos más fuertes. ¿Por qué más dijimos? A ver, lo acabamos de leer. Para traer a nuestras vidas crecimiento y una madurez ¿qué? Espiritual. Por el problema, hermanos, que atravesó Job, ¿se acuerda usted? ¿Qué es lo que pierde? Primero pierde ¿qué? Sus propiedades, ¿recuerdan? Luego pierde ¿qué? A sus hijos. Y luego yo les he dicho, hermanos, para dejar todavía peor a Job, le deja a la esposa, ¿sí? Pero hermanos, es que sí se la dejó, ¿se acuerdan? La mujer le dijo, ya ¿qué? Ya muérete. Ya reniega ¿de quién? De Dios. ¿Se acuerda lo que hace? Y hermanos, ¿por qué permitió Dios que Job atravesara por todo este periodo, por todo este proceso? Para que él saliera, hermanos, más fuerte y con una fe ¿qué? Mayor, con una confianza y una dependencia de Dios ¿qué? Aún mayor. Eso es, hermanos, el plan, el propósito que los problemas, que las necesidades, que las dificultades tienen en nuestras vidas, hermanos. Que nosotros busquemos a Dios a través de ellas, que nosotros dependamos de Dios a través de ¿qué? A través de cada una de estas situaciones. No de que reniegues de Dios, no de que te alejes de Dios. Mira, hermano, el común denominador en todo el tiempo que tengo dentro de la iglesia es saber que una persona atraviesa por una dificultad, por un problema tremendo, y ¿sabe qué es lo que hace? ¿Qué cree que es lo que hace? ¿Qué hacen? Reniegan. ¿Y qué, hermana? Huye de la dificultad. Pero también ¿saben de quién se alejan? De Dios. Vea, hermano, si no es ilógico el proceder, hermano, el razonamiento de esta persona. Está atravesando por un problema, por una necesidad, por una dificultad, hermano, ¿sí? Pudiera ser hasta la pérdida de un ser querido. ¿Y sabe qué es lo que hace esta persona? Se aleja de Dios. ¿Cree usted que ahí va a encontrar, hermanos, sanidad? ¿Cree que usted ahí va a encontrar esta persona consuelo? No, hermanos, no, porque estas necesidades, estas dificultades, hermanos, tienen el propósito de que nosotros, hermanos, busquemos ¿a quién? Busquemos a Dios, estemos confiados en Dios, porque Él, hermanos, si no nos saca de esa situación, nos habrá de dar la fortaleza para poder atravesar ¿qué? En medio de ella. ¿Se acuerda usted de la oración de Pablo, hermanos? Que le dice que oró 3 veces a Dios por esto. ¿Por qué fue la oración? ¿Por qué? Por el aguijón. Y todos creen, hermanos, que el aguijón era una ¿qué? Era una enfermedad. ¿Y cuántas veces le ora
Pablo al Señor pidiéndole sanidad 3 veces. Y la respuesta de Dios fue: no te voy a sanar. Tú vas a depender de mí a través de ¿qué? De esa necesidad, a través de esa enfermedad, a través de ese aguijón, ¿sí? Ese aguijón no te va a quitar la vida, ¿sí? Ese aguijón sirve ¿para qué? Para que no te enaltezcas por el conocimiento que tú tienes de mi palabra. Ese aguijón no te va a hacer piedra de tropiezo, ¿sí? Ese aguijón va a hacer que tú dependas cada día más y más de ¿quién? Y más de mí, ¿sí? Pablo no se alejó, hermanos. Pablo no renegó de la situación. Pablo no culpó a Dios, hermanos, por lo que él estaba atravesando. Fue, hermanos, cuando Pablo decidió entregar, consagrar su vida a Dios y servir de una manera más intensa, hermanos. ¿A quién? A Dios. ¿Sí está usted de acuerdo conmigo o no, hermano? Porque yo veo que se me queda viendo así como diciendo, ¿y de dónde sacó usted esa información? Allí está, hermanos, en la Biblia. Allí está en la Biblia. De veras, Pablo nunca renegó ni se alejó de ¿quién? Ni se alejó de Dios. ¿Para qué sirvieron, hermanos, estas dificultades en la vida de Pablo? Para un crecimiento y una madurez ¿qué? Espiritual. Es imposible pasar por esta vida sin tener problemas o sufrimientos por diversas causas. Lo que hará la diferencia es cómo la hacemos de ¿qué? De enfrentar todas y cada una de ellas. No importa el tamaño de los problemas, lo que importa es el poder de Dios, ¿sí? Y Él nos protege mediante ¿qué? Mediante nuestra fe. Esto es muy importante y es necesario que lo entendamos de manera clara, porque nuestra seguridad, hermanos, la seguridad de nuestra salvación depende de 2 aristas. Lo primero que debe de quedarnos claro es que Dios está al pendiente de nosotros, nunca nos aparta de su vista, jamás nos descuida, ni lo agarran por sorpresa, hermanos, ni está distraído cuando nosotros atravesamos por un problema. Dios cuida de nosotros en todo momento. No es cualquier agencia de seguridad, hermanos, que se encarga de nuestra protección. No dependemos de nuestras fuerzas. Somos guardados por el poder de Dios. Todo el poder de nuestro Dios es empleado para guardarnos, para cuidarnos, para ayudarnos, para permanecer fieles a ¿quién? Fieles a Él. Déjeme decírselo de esta manera más breve, hermanos. Dios hace lo que tiene que hacer, ¿para qué? Para cuidarnos. Lo que le corresponde a Dios, hermanos, para cuidarlo a usted, para cuidarme a mí, Dios ya ¿qué? Dios lo hizo y lo sigue ¿qué? Y lo sigue haciendo. Pero como decíamos al principio, hermanos, de este punto, decíamos, hermanos, nuestra seguridad depende de 2 cosas, depende de 2 aristas, ¿sí? Una es que Dios nos ¿qué? Que Dios nos cuida. Y la otra arista, hermanos, ¿sabe cuál es? Que nuestra fe, hermanos, ¿sí? Para ser guardados, para ser cuidados de parte de Dios, ¿en quién tiene que estar depositada? En Dios. Allí viene la parte que te corresponde hacer a ti. ¿Cuál es la parte que te corresponde hacer a ti? Tú tienes que confiar en Dios. Tú tienes que creer ¿en qué? En Dios. Si el problema es muy grande, si la dificultad es muy grande, si lo que te está ¿qué? Lo que te está inquietando, si lo que te está quitando la tranquilidad, puede ser un problema de gran magnitud, puede ser un gigante, hermano, ¿sí? Como los que había allá en la tierra de Canaán, ¿sí? Puede ser un gigante tremendo que tú lo ves y causa temor, ¿en dónde? En tu vida. Pero, hermanos, ¿se acuerda cómo vieron Josué y Caleb, hermanos, esa tierra, y cómo vieron Josué y Caleb esos gigantes? Con una seguridad, hermanos, con una promesa que Dios les había ¿qué? Dado. ¿Qué le dijeron, hermanos? ¿Qué le dijeron, hermanos, a Moisés? Vayamos y tomemos posesión ¿qué? De la tierra que Dios nos ha prometido. Hermanos, tenemos esa promesa y debemos de tener esa seguridad, confiando y ejerciendo nuestra fe ¿en quién? Ejerciendo nuestra fe en Dios, hermanos, ¿sí? Esa es la parte que nos corresponde hacer a nosotros. Ahora, mire, hermano, estamos en un momento en que se ejerce la fe en muchas cosas, pero no se ejerce la fe ¿en quién?
en Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí ha escuchado usted hablar, hermano, de estas personas que se meten a lo que es la santería? ¿Esa fe está depositada en Dios? No, hermanos, no. ¿Sí ha escuchado usted, hermanos, a estas personas que le hablan, ¿cómo le dicen la niña blanca? ¿Sí? Y dice que le tiene que poner un vasito de tequila diario, hermanos, ¿no? Porque la persona que me comentó a mí, dice, yo hice la promesa de ponerle un vasito de tequila diario. Y él tiene que ser fiel a su promesa, ¿no? Otros prometen ponerle una manzana diario, hermano, ¿no? Cada quien hace su promesa, ¿no? Pero, hermanos, ¿usted cree que esa sea una fe, hermanos, que está depositada en Dios? No, hermanos. Hermanos, el diablo es muy sutil, hermanos, para obrar, ¿sí? Y hay una línea, hermanos, muy delgada entre las cosas de Dios y las cosas ¿de qué? Del mundo. Y a veces, hermanos, hasta sin darte cuenta, atraviesas esa línea, ¿sí? La fe, hermanos, del creyente, la fe del Hijo de Dios, tiene que estar depositada ¿en dónde? En la palabra de Dios, hermanos. ¿No dice la Biblia eso? Que la fe, ¿por qué viene? La fe viene por el oír. ¿Y el oír viene por qué? Por la palabra de Dios. Hermano, si usted quiere crecer en fe, si usted quiere que su fe esté arraigada, esté cimentada en Dios, usted tiene que leer la Biblia, hermano. Usted tiene que estudiar la Biblia, hermano, ¿sí? Y cuando digo estudiar, hermanos, es que la debe de leer, debe de reflexionar, debe de meditar ¿en qué? En ella. Si puede, hermanos, mire, si se puede auxiliar de otros elementos, de otros recursos, hágalo, hermanos. Hay buenos diccionarios, hermanos, hay buenos ¿qué? Manuales bíblicos. ¿Sí? ¿Quiere que le dé el nombre de un manual, hermano? Hay uno que se llama el manual ¿qué? De Mundo Hispano. ¿Vale? Si se quiere comprar un buen manual, hermano, cómprese el de Mundo ¿qué? El de Mundo Hispano. Hay otro manual, hermano, que se llama el manual Halley, es con doble L, Halley también es con Y, hermanos. Si usted se puede comprar ese manual bíblico, hermanos, cómpreselo, hermanos. Cómprese un diccionario, hermanos, bíblico, un diccionario teológico, hermanos. Estudie la Biblia, estudie la palabra de Dios para que su fe sea ¿qué? Sea fortalecida, mi hermano. Todos los que, dice, hermanos, el Señor nos dice en Jeremías 32:40, pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Todos los que se apartan de Cristo dan prueba de que jamás fueron verdaderos creyentes desde el principio. ¿Vale? ¿Está usted de acuerdo conmigo en esto, hermano? ¿Quiénes son los que se apartan del Señor Jesús? ¿Qué hace una persona cuando se aparta de Jesús? Le va mal y da evidencia de que ¿qué? Pues de que su fe, hermanos, no estaba depositada ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Mire, ayúdeme a abrir su Biblia. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 19. Hermano, ¿te me puedes regalar? Sí, por favor. ¿Ya la encontró, hermano? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. ¿Ya lo encontró? ¿No? A ver, hermano Francisco, ayúdeme a leerlo. Salieron de nosotros, ¿pero qué? Pero no eran de nosotros. ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué salieron? Porque no creyeron, porque su fe no estaba depositada ¿en quién? En el Señor Jesucristo, hermano. Dios ha prometido cuidarnos y ayudarnos a permanecer fieles, pero nosotros debemos depositar nuestra fe únicamente ¿en quién? En Él, en Jesucristo. Debemos aprender a confiar en Él en todo momento, aunque las circunstancias sean adversas y no veamos la salida, debemos de seguir ¿qué? Confiando en Él. Hermano, cuando termina el versículo 5 dice en el tiempo postrero, sí lo tiene ahí el versículo 5, dice,
y manifiestas que todos son de... bueno, ese es el texto. Salieron de nosotros, pero no ¿qué? No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, ¿habrían qué? Habrían permanecido. Todo aquel que tiene su fe depositada en Cristo, ¿qué? Permanece, hermanos, ¿dentro de qué? Dentro de su iglesia. Habrían permanecido con nosotros. ¿Pero por qué salieron? ¿Por qué salieron de la iglesia? Para que se manifestase que no todos son de qué, de nosotros, o que no todos tienen su fe depositada en quién, en Jesucristo, ¿sí? El último versículo de primera de Pedro, bueno, el versículo de capítulo 1, versículo 5, al final dice en tiempos postreros. Aquí se refiere al día del juicio de Cristo, hermanos, descrito pues en toda la Biblia. ¿Sí saben cuándo habrá de ser ese día? El día del juicio. Cuando venga el Señor por su iglesia, hermanos, ¿vale? Es posible tener que soportar dificultades, persecución e incluso la muerte violenta. Pero si hemos aceptado el don de la salvación de parte de Cristo, nada podrá dañar nuestra alma, pues sabemos que recibiremos la recompensa que prometida. Ya, hermano, ya tenga paz en su corazón, ya terminamos, ya vamos a terminar. ¿Sabe, hermano, quién fue Michael Faraday? No sabe quién fue Miguel Faraday. Michael, así Michael se oye muy elegante, ¿no? Era Mickey o Miguel Faraday. Mire, hermano, Miguel Faraday era filósofo, era químico, era físico, hermanos. Era un hombre muy inteligente, hermanos. Fue el que desarrolló todo en relación al electromagnetismo, hermanos, ¿no? A él le debemos muchas cosas en relación a la función de los motores, ¿sí? Que trabajan por medio de los campos electromagnéticos, ¿sí? El que cimentó los principios ahí fue ¿quién? Fue Michael Faraday, hermanos, ¿no? Hermanos, fue otra vez filósofo, fue químico, fue físico, y ¿sabe qué más, hermano? Fue pastor. Fue un gran hombre, hermanos. Inventó muchas cosas, hermanos. Fue un hombre, hermanos, muy activo, con muchas cosas que hacer, ¿sí? Pero hubo algo, hermanos, que tuvo también tiempo para servirle a ¿quién? Para servirle a Dios. Fue pastor, hermanos, pastoreó una iglesia por muchos años, hermanos, estuvo al frente de la iglesia. Y fíjense, hermanos, que cuando Miguel Faraday estaba en su lecho de muerte, hermanos, se acercaron muchos intelectuales a él, hermanos, y le preguntaron, ¿cuáles son tus teorías ahora, en este momento, que tú estás a punto de partir a la presencia del Señor? ¿Qué teorías expones? ¿Qué teorías tienes para nosotros, no? Y dicen, hermanos, que Michael Faraday contestó, teorías no tengo ninguna, descanso sobre seguridades. Y luego citó 2 de Timoteo 1:12, dice, yo sé a quién he creído y cierto estoy que es poderoso para guardar mi depósito, ¿para cuándo? Para aquel día. Él estaba completamente seguro de su ¿qué? De su salvación. Sabía, hermanos, que iba a morir y sabía que iba directamente a la presencia de ¿quién? De Dios. La pregunta, hermanos, a contestar, a responder si usted esta mañana es, ¿puede usted decir lo mismo ahora?